Bienvenidos. Vamos a hablar un poquito sobre la entrada y salida. Básicamente queremos cubrir muy por encimita, apenas como para dar una sensación de, de que se vayan acostumbrando. Eh, lo que queremos es este ver cómo se puede leer de archivos, cómo se puede escribir en la consola, cómo se puede realizar la lectura de elementos que no sean simples bytes, sino que sean tipos, o sea, cómo responde el, 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 el sistema o el subsistema de entrada y salida de C++ ante la lectura de tipos. Eh, También cómo poder ver si se ha podido abrir exitosamente y se ha podido leer exitosamente un archivo. Y finalmente un vistazo un poquito atrevido tal vez, donde vamos a ver cómo se lee de un archivo, eh, palabra por palabra de este archivo, lo almacenamos en un vector utilizando el concepto de iteradores, y luego que lo tenemos en el vector lo desplegamos en la consola. Luego lo ordenamos mediante uno de los algoritmos de la biblioteca de C++ estándar, y luego de que lo tenemos ordenado hacemos una copia de únicamente las palabras distintas y lo almacenamos en un archivo de salida. Eh, y bueno, y finalmente hacemos un retoquecito a lo que implica esta entrada y salida de tipos, versus entrada y salida de simples caracteres, digamos. Así que pasemos entonces a la primer, al primer ejemplo. Eh, Esto es algo sumamente simple. Es un segmento de programa. Obviamente, para que esto compilara tenemos que meter todo esto en una función, tenemos que hacer un include de la biblioteca que se llama IOStream. Pero bueno, lo que me interesa es que puedan ver cómo se hace una lectura eh, de un archivo hacia tipos, y luego cómo podemos escribir en la consola los valores leídos. En primer lugar, nos vamos a dar cuenta que los valores que queremos leer son un entero, un entero y un double, un flotante d. ¿Okay? Y para hacer la lectura vamos a utilizar estos operadores, y van a operar sobre el objeto inFile. El objeto inFile es ¿qué es? ¿Qué tipo es? Bueno, nos vamos a la izquierda. Esta izquierda nos va a decir que el tipo inFile es el objeto inFile es de tipo ifstream, que es una forma abreviada de decir input file stream. Y un stream, ¿qué es un stream? Un stream es un chorro, por así decirlo, de bytes. O sea, un stream es una abstracción y que incluye cualquier movimiento de bytes de una fuente hacia un destino. La fuente puede ser un archivo, puede ser el teclado, puede ser
lo que sea, y el destino igualmente, puede ser la pantalla, puede ser otro archivo, puede ser, en fin, lo que uno necesite. El concepto aquí es un concepto muy abstracto y muy poderoso, muy poderoso. Bien, a la derecha del nombre del archivo le pasamos el parámetro del nombre del archivo, que vamos a asumir que existe. Obviemos ahí el nombre que le puse. Vamos a asumir que existe el archivo, ¿ok? Y que al darlo así, esto abre inmediatamente. Al dar el nombre del archivo a la hora de crear el objeto, lo abre automáticamente con valores default. Entonces, cuando vamos a esta línea, vamos a comenzar a leer. Y primero vamos a leer del archivo del archivo de entrada. Vamos a leer un entero y lo vamos a almacenar en la variable i. Y posterior a eso vamos a leer un valor flotante y la vamos a almacenar en la variable d. ¿Ok? Una vez que ya tenemos las variables i y la variable d, entonces podemos proceder a escribir en la consola, que sería primero escribir un poco de texto diciendo i vale, y luego sacando el valor de i, luego coma d vale, entonces viene el valor del valor de d, y luego para terminar un fin de línea, y el segmento termina cerrando el archivo, que es tan fácil como infile close. Así es de fácil. Ahora, esto tiene ciertos problemas escondidos, por supuesto. Nada puede ser así de fácil. Nada tan poderoso puede ser así de fácil. ¿Ok? Vamos a ver qué es lo que puede suceder en esta inocente lectura de valores numéricos. Bien, vamos a ver entonces este ejemplo escrito y compilado, y lo vamos a ejecutar. Entonces, aquí tenemos primero, lo que hicimos primero fue crear un archivo de texto que contiene este número, que corresponde a un número flotante, 345.006.889. Uno pensaría que como esto es un número flotante, entonces a la hora de leerlo se almacenaría el número flotante que tenemos ahí, pero no, eso no es así. ¿Por qué no es así? Muy simple. Si nosotros vemos si nosotros vemos el código, nos damos cuenta de que la primera lectura es hacia un entero. Y como decía antes, estas lecturas son lecturas que respetan el tipo, ¿ok? No son lecturas de caracteres simplemente, sino son lecturas con tipo. Entonces acá la primera lectura nos va a leer un entero. La segunda lectura nos va a leer un double. ¿Ok? Entonces, vamos a ver qué es lo que cómo se va a aportar esto ya en un ejemplo concreto. Vamos a poner un breakpoint aquí. Voy a echar a andar este programa. Este programita es muy sencillo. Lo único que hace es declarar el nombre y la dirección donde está ubicado el archivo, y luego nos vamos a la función readNumbers, ¿okay? Donde lo primero que hacemos es tratar de abrirlo. Si se abre correctamente, entonces esta if not in file
no va a ser cierto. O sea, infile tiene definido el operador signo de exclamación para que indique si not, o sea, el signo de exclamación es el not. Entonces, si if not infile significa true únicamente si hubo algún problema abriendo el archivo. Entonces, si ese fue el caso, no podemos hacer nada al respecto. Y entonces haríamos un return que nos saca inmediatamente de la función readNumbers. Por cierto que miren aquí que esta función yo sé que no lanza excepciones, entonces no lo he pensado ni dos veces y la he declarado no except. ¿Okay? Alguien tal vez ha oído por ahí que los mecanismos de entrada y salida, la biblioteca de entrada y salida puede funcionar con excepciones, y es cierto, pero en este momento no están habilitadas. Ya más adelante veremos un caso donde sí tenemos que tomar en cuenta las excepciones. Bien, entonces esto pasa bien porque el archivo se pudo abrir. Y ahora vamos a la lectura. Vean que esto es esta lectura, y luego es como todo es de infile shift E, el retorno de eso es otra vez infile. Entonces la segunda vez es infile shift D. Entonces primero va a leer un entero y luego va a leer un número flotante. Ahí vemos que tiene unos valores locos ahí, ¿verdad? Bien. Como está en la misma línea, entonces se van a leer al mismo tiempo. Bueno, uno después de otro. No lo podemos detener. Si miran aquí abajito, vemos que I ahorita tiene un valor de 0, de pura casualidad, y D tiene un valor extremadamente pequeño, puesto que es 9.8 por 10 a la menos 315. Yo diría que eso es casi 0, ¿verdad? Bien, ahora hacemos la lectura. Bueno, y obtenemos un valor de I y un valor de D, o sea, fueron cambiados, pero es una gran sorpresa. Debería ser una gran sorpresa. Vamos a desplegar esto en la consola, aquí. ¿Okay? Esta es la sorpresa que nos da. Hay que ver qué es lo que está pasando aquí. Analicemos esto. Veamos qué es lo que contiene el archivo de texto. Y veamos qué fue lo que se leyó. Se leyó un entero con valor 345.006. Y luego se leyó un punto flotante con valor 0.889. Si vemos el archivo fuente, nos damos cuenta de que no ha habido ningún error. O sea, ha habido tal vez un error de nuestra parte en no saber que lo que había ahí era en realidad un número flotante. Pero no ha habido error a nivel del programa, ni a nivel de la biblioteca estándar de C++, porque nosotros primero le dijimos lea un entero, y eso fue lo que hizo. Leyó hasta el punto, sin incluir el punto decimal, y ese es el valor de I. Y luego le dijimos lea hacia un valor double, flotante, y eso fue lo que hizo después del punto 889, y eso fue lo que colocó en la variable D. Aquí está. Entonces en realidad no hay ningún error. Esto es lo que deberíamos esperar. Ahora, quédense pensando un poquito. Esto es muy lógico, muy predecible, y no es un error. Entonces eso debería de abrirnos un signo de pregunta, una alerta que indique
Puña, para leer archivos tenemos que saber qué formato tienen, qué contienen o qué es esperable. Se trata de enteros, se trata de flotantes, se trata de hileras o se trata de tipos más complicados. En fin, démonos cuenta de que aquí hay un gran poder. Entonces, primero le dijimos que leyera un entero y nos leyó un entero. Luego que leyera un flotante y nos leyó un flotante. Y eso está perfecto. Y eso es muy poderoso. Pero hay que tener muchísimo cuidado. ¿Ok? Bien. Entonces, ya sabemos qué es lo que puede pasar aquí. Aquí vamos a ver entrada y salida usando excepciones. Y en este caso, lo que estamos haciendo es habilitando las excepciones. Vamos a ver qué sentido le podemos dar a estas dos funciones. Primero que nada, ¿qué está haciendo esto aquí arriba? Esto, using namespace std. Eso estaba también presente en el código, miren, en el código que acabamos de ejecutar, using namespace std. ¿Qué significa eso? Bueno, básicamente y resumiéndolo muchísimo, quiere decir que vamos a utilizar símbolos que están definidos dentro del espacio de nombres std, que es una abreviación de estándar, y vamos a obviar, ya no vamos a tener que estar escribiendo std 4.cin, digamos, std 4.cout, ¿me entienden? Aquí de hecho hay un error. Bueno, no es que es un error, pero está además aquí std 4.offstream, está además este std, y aquí también está además. Vean que el compilador no se queja si lo ponemos, y incluso podemos ponerlo no porque el compilador lo necesite, sino porque tal vez nosotros lo necesitamos. O sea, nosotros queremos documentar mejor nuestro programa, haciendo alusión a que esta clase offstream y esta otra clase ifstream están declaradas dentro del namespace standard. Bien, entonces, ¿qué es lo que la función principal aquí es write read? O sea, escribir y leer. Vamos primero a escribir y luego vamos a leer lo que escribimos. Pero antes de hacer eso, vamos a habilitar las excepciones tanto para el teclado como para la salida. ¿Cómo vamos a hacer eso? Vamos a invocar esta función de arriba, que lo que hace es decir que cuando haya una situación en la entrada y salida que encienda el bit, el bad bit, el bit malo, o encienda el bit de fallo, que algo falló, algo no está bien, o algo falló, cualquiera de los dos. ¿Por qué cualquiera de los dos? Porque tenemos un OR. Entonces vamos a coger eso es un OR de bits. Entonces va a agarrar este patrón de bits y lo va a hacer un OR con este patrón de bits. Y entonces vamos a decir en una sola sentencia, vamos a decir, si tenemos un error o si algo falla, por favor lance una excepción. Eso es lo que hacemos en estas dos líneas, ¿verdad? Ok. Bueno, de hecho aquí estamos invocando, hasta ahora, bueno, me disculpan, hasta ahora me doy cuenta que aquí no estoy utilizando esta función,
pero para ser un poquito más claro tal vez, pero se los dejo como una curiosidad. ¿Por qué esto de iOS acá, si lo que uno está enviando es un CIN o un COUT? ¿Qué tiene que ver CIN con iOS? O sea, CIN es un objeto. Es un objeto de una clase. ¿De cuál clase? Ok, estudien esto. Busquen. CIN es un objeto de una clase. ¿Cuál? ¿De cuál clase? Y esa clase, ¿qué tiene que ver con la clase iOS? ¿Será que la clase iOS es un antecesor de la clase de Sein? O sea, ¿será que iOS es una base, sea directa o indirecta, de la clase de Sein y Cout? Bueno, les dejo eso para que lo busquen. Una vez que tenemos habilitadas las excepciones, entonces hacemos lo siguiente. Creamos un objeto llamado outFile de la clase offStream. Offstream es una abreviación de output stream, output file stream. Y bueno, aquí sí usamos el with IO exception. Perfecto. Entonces le mandamos este nuevo objeto a la función de arriba. Para que esto funcione, outFile, aquí vemos que la función de arriba está declarada para recibir una referencia a iOS. Entonces, si esto va a compilar, quiere decir que outFile es necesariamente, o se puede convertir en, pero en este caso es un descendiente de la clase iOS. Si no, esto no hubiera compilado. Entonces aquí prendemos las excepciones. Aquí abrimos un archivo, pero esto es un archivo de salida. Este archivo no tiene que existir. Es decir, no importa si existe, le caemos encima, pero lo estamos creando. Entonces ahora lo que vamos a hacer es, vamos a escribir toda esta hilera, ¿ok?, de alguien que está muy triste, y la vamos a escribir, la vamos a tirar al archivo. Vean qué elegancia. Vean la elegancia. La hilera va a ser enviada a el archivo. ¿Ok? Una vez que se envía esa hilera, cerramos el archivo. Ya está. Con esas líneas ya grabamos en el archivo fs.txt, ya grabamos esta hilera entera. Ahora vamos a leerla. Entonces creamos un objeto de la clase ifStream, que ya vimos, que acordémonos era input file stream, y entonces habilitamos las excepciones y luego abrimos el archivo fs.txt. Esto no va a fallar, a menos de que alguien haya borrado este archivo después de que lo cerramos. Digamos que aquí lo cerramos y alguien accesó a nuestra computadora y vino y borró el archivo fs.txt. Pero vamos a suponer que eso no pasó, porque si eso hubiera pasado, entonces estos nos va a lanzar una excepción, porque le hemos dicho aquí, que cualquier cosa que ande mal, bueno, no cualquier cosa, pero básicamente, si estos bits están prendidos, entonces que por favor tire una excepción. Como esto va a funcionar, vamos a suponer que va a funcionar, abrimos el archivo y luego declaramos dos hileras, luego de tipo string, y luego agarramos el infile y leemos dos hileras, y luego pasamos a escribir a la consola el resultado de lo que hemos leído.
Vamos a ver esto en un programita para que lo vean ejecutándose y para que podamos salir de cualquier duda que haya de por medio. Perdón. Perdón. Ok, vamos a ver esto, vamos a ejecutarlo. Vamos a echarlo a andar. Y vamos a ver que vamos a habilitar excepciones para entrada y salida. Vamos a crear el archivo, el objeto de salida. Vamos a habilitar excepciones para el objeto de salida. Vamos a abrir el objeto, que en este caso lo va a crear. Y vamos a escribir en el objeto, en el archivo, vamos a escribir toda esta frase, como les decía, de alguien que está muy triste o muy deprimido. Luego cerramos el archivo. Ahora creamos un objeto de entrada, habilitamos excepciones, abrimos el archivo y luego declaramos dos variables string. Y ahora vamos a leer dos variables string. Ahora, aquí es donde viene algo que tal vez puede ser inesperado. Y sería interesante que sea inesperado, porque entonces quiere decir que están al 100%. Es decir, o saben exactamente por qué va a pasar lo que va a pasar, o van a quedar completamente perdidos. Entonces, ambas son buenas. Ambas quieren decir que están poniendo atención. Bien, pensemos en esto. Aquí, ¿cuántas hileras escribimos al archivo? Una, ¿verdad? Esto es una hilera entera. Si vemos, tenemos aquí comilla doble y aquí comilla doble. Es una sola hilera. El hecho de que tengamos cambios de línea metidos dentro de la hilera no cambia nada. Esto sigue siendo una sola hilera. Entonces pareciera, debería de parecerles que en esta lectura se va a leer todo lo que está en el archivo, puesto que es una sola hilera, y se va a cargar en la variable, en el objeto S1. Y de hecho, el objeto S2 va a quedar vacío, o se va a quedar esperando para leer algo más, no sé. Bueno, en este caso llegaría al fin de archivo. Entonces, haría que el infile falle. Bueno, ¿qué será lo que va a pasar? Vamos a hacer la lectura y vamos a ver qué es lo que es. O sea, de lo que acabamos de decir, deberíamos de esperar que la hilera S1 contenga todo lo que fue grabado en el archivo y que la hilera S2 no contenga nada. ¿Será así? Veamos. Aquí está la salida. Aquí está en cuáles fueron los valores obtenidos. La primera hilera, S1, vale goodbye. Esta, la primera palabra. La siguiente hilera, S2, vale cruel. Esta, la segunda palabra de la frase. Entonces malentendimos. Entonces nos equivocamos. Nos equivocamos al analizar las cosas. Pensamos que ya porque íbamos a leer a hileras, entonces íbamos a leer toda la hilera que metimos, que grabamos aquí arriba, la íbamos a cargar toda enterita en S1. Pero eso no es así. Cuando uno lee hacia string, lo que hace es tomar el texto del archivo y partirlo en palabras, y cada palabra meterla en una variable string aparte, ¿verdad? ¿Y cómo sabemos cuándo termina o comienza una palabra?
Bueno, es tan sencillo como dónde están los espacios. O sea que aquí este goodbye, después de goodbye y antes de cruel, hay un espacio. Entonces la biblioteca estándar dice, ok, aquí terminó la palabra, la primera palabra, y va a comenzar la siguiente palabra. Y luego entre cruel y world hay también un cambio de palabra. Después, ¿cuál sería la tercera palabra? Sería todo esto. ¿Ok? Hasta que se vuelva a ver un espacio. Y luego sería esta, etcétera, etcétera, etcétera. La última palabra sería todo esto. ¿Verdad? Bueno, no estoy 100% seguro de lo que acabo de decir. Por lo siguiente. Estos caracteres de fin de línea a menudo son tomados como espacio, como spacing, espacio en blanco. Entonces no sé, para serles 100% franco, si esto va a constituir una separación de palabras. Pero esto es tan fácil verificarlo. Vean lo que voy a hacer. Vamos a verificar eso. Vamos a agregar una tercera y una cuarta variable de string y las vamos a leer así, y vamos a enseñarlas en la consola. Enseñarlas aquí en la consola. Y vamos a compilar, lo cual dio exitoso. Vamos a ejecutar. Ok, escribimos, abrimos y leemos. Y ven, tenía razón yo, que me había equivocado. ¿Ves? Estaba en lo correcto de que estaba incorrecto en los platos. Vean que la tercera palabra es world y la cuarta palabra es I am. Si vemos aquí, la tercera palabra es world y la cuarta palabra es I am. ¿Okay? Este cambio de línea se considera white space, espacio en blanco, y por eso corta. Y tiene sentido, ¿verdad? Tiene sentido que no solo el espacio pueda separar palabras, sino que de un fin de línea implique también un fin de palabra. Tiene todo el sentido del mundo. Así que estoy tan contento de haberme equivocado. Una cosa más. Fíjense que como habilitamos excepciones por todo lado, en CIN, en COUT, y habilitamos en el archivo salida y en el archivo de entrada, entonces yo no me arriesgo a declarar esta función como no except. O sea, no es como esta otra función acá de antes, que sabíamos que no iba a tener excepciones. Esta no estamos seguros de que en alguna situación tirara una excepción, y por lo tanto es que no ponemos el no except. El no except, si uno lo pone y en efecto una excepción es lanzada y hace que el control salga de la función, el programa termina, pero así, abruptamente, y eso no es algo que queremos. Ok, bien, vamos a hacer una breve pausa. Ok, queda solo un asunto por ver, y tiene que ver con el hecho de que yo aquí les indiqué que yo quería habilitar las excepciones en ambos archivos de salida de entrada. Y esto
¿qué es lo que va a suceder? ¿Qué es lo que vamos, o sea, cuándo se van a aprender esos bits? Esos bits se van a aprender cuando tratemos de leer después del fin de archivo, entre otras posibilidades. Entonces lo que hice fue meter en un while, mientras que el infile no nos retorne que no está bien, vamos a seguir leyendo hileras. Eventualmente vamos a llegar al final del archivo. De hecho, cuando terminemos de leer goodbye, goodbye aquí, ahí vamos a llegar al final del archivo y eso nos va a tirar una excepción. Y esa excepción no la estamos atajando aquí. Entonces esto no es buena práctica de programación. ¿Ok? Ahora vamos a ejecutar para que puedan ver el funcionamiento justamente de lo que no se debe hacer. ¿Ok? Aquí vamos a entrar, se lee una hilera más, living, una hilera más, you, una hilera más, today. Ven que estamos por acá, ¿verdad? Today. Ahora van a venir dos goodbyes, un goodbye, otro goodbye, y aquí ya estamos a final de archivo. Y entonces, ¿qué pasa? Lo que pasa es que en algún lado, bueno, por dicha, en algún lado hay un catch que agarra cualquier cosa. Esos son los 3 puntos suspensivos, ¿verdad? Y y pone el bad bit y ve a ver si está habilitada las excepciones para volver a hacer un throw. Ok, entonces esto lo tenemos mal. Buenas, aquí hemos hecho un cambiecito. Principalmente lo que queremos ver es que hemos colocado las instrucciones que puedan disparar excepciones, como sería en este caso el intento de lectura. Los hemos metido en un bloque try, que es este de aquí, y hemos puesto un catch para atajar cualquier excepción y que nos dé un mensajito aquí abajo, ¿ok? O en la consola. Bueno, la consola es esta parte en este compilador particular. Ahora, el hecho de usar excepciones aquí es probablemente no sea una buena idea. Podemos, por ejemplo, deshabilitar las excepciones para el archivo infile, como hemos hecho aquí, ¿lo ven? Con estas dos barras inmediatamente hacen que el resto de la línea sea un comentario, ¿verdad? No sea ejecutable. Entonces, lo que sucede es que si lo hacemos así, podemos quitar todo el try catch, porque ya no vamos a tener ese problema. ¿Ok? Si yo quito, bueno, antes de quitarlo, vamos a darle una corrida con excepciones. Aquí, habilitando esto, hago el build, hago el run y vamos a ver cómo es que se comporta. Vamos a ir leyendo cada una de las palabras del string. Disculpen la interrupción.
Bueno, aquí lo que estamos haciendo entonces, vamos a seguir leyendo las palabras y las vamos a ir poniendo en la consola aquí abajo. Ya vamos por today, vamos por aquí. Vamos por el primer goodbye y vamos por el segundo goodbye. Pero, como ven, al intentar hacer esta lectura, esto genera una excepción, la cual es atajada aquí abajo, y hacemos simplemente un comentario en la consola de que hubo un error leyendo. Ese comentario está aquí. ¿Okay? Ahora, el error leyendo es simplemente que llegamos al fin de archivo, ¿verdad? Entonces tampoco es un error que deberíamos de manejarlo con excepciones. Una excepción realmente en este caso sería si hubo algún problema de lectura, algo distinto, o si no se pudo leer del archivo hacia el tipo particular, aquí yo creo que alguien podría estar diciendo, bueno, pero ¿por qué no nos dimos cuenta que habíamos llegado al fin de archivo? La respuesta a eso es que en la última lectura, en el último goodbye, de acá, todavía no habíamos llegado al fin de archivo. ¿Por qué? Porque quedaba por leer el carácter de nueva línea. Entonces había que leer ese carácter. ¿Okay? Entonces tenemos dos formas de hacer eso. Voy a preparar el código para la primer forma que se me viene a la mente. Un segundito, ya estoy con ustedes. Bien, regresamos. Le hemos hecho un pequeño cambio al código. En primer lugar, hemos quitado las excepciones para el archivo de entrada, el infile, el que vamos a leer, y ahorita vamos a ver por qué. El haber quitado excepciones aquí hace que este try block sea innecesario. Ya vamos a ver que ahorita lo vamos a quitar y va a quedar un código más corto y más limpio y más claro. Pero vamos a ejecutarlo una vez así como está. Vamos a démosle ejecutar. Ok. Y comenzamos pasando por el while. Un asunto aquí, while infile. Okay. Lo que va después de un while tiene que ser un valor booleano. Entonces, ¿cómo va a ser posible que estemos pasándole un if string a un while como si fuera un valor booleano, que sabemos no es? Bueno, resulta ser que a pesar de que no es un valor booleano, la clase ifstream o algún antecesor de ella tiene definido el operador bool. Entonces esto hace que cuando el compilador está en una línea que espera un booleano y lo que se le pasa es un ifstream, el compilador ejecuta una conversión implícita del ifstream hacia un valor booleano. ¿Y cuál es el valor booleano que retorna? Si el archivo de entrada no tiene ningún problema, o sea, su estado está bien, no ha tenido problemas de lectura, etc., y entonces nos
y no ha llegado al fin de archivo, entonces nos va a retornar true. Por eso es que ponemos while infile, porque no queremos entrar ahí si ya, digamos, hubiera habido algún problema anterior con el infile. Pero en todo caso, vamos a ver que el manejo de los fines de archivos se manejan mejor de otra forma. No es una buena idea manejar los fines de archivo como se está haciendo, como se estaba haciendo aquí. Vamos a ver que esto funciona muy bien. Vamos a ir leyendo palabra por palabra y después de leer, inmediatamente después de leer, vamos a preguntarle al infile si hemos llegado al fin de archivo. Si hemos llegado al fin de archivo, hacemos un break para salirnos del while. Bueno, aquí todavía no hemos llegado. Vamos escribiendo. Ya llegamos al último goodbye, pero no hemos intentado. O sea, estamos a fin de archivo, pero no hemos intentado leer beyond fin de archivo. Entonces el while permite entrar. ¿Ok? Entonces, ¿qué hacemos? Tratamos de leer. Ven, pudimos leer. Sin embargo, en realidad parece que leímos. No nos dio ninguna excepción, pero eso no debería de extrañarnos, porque aquí quitamos el manejo de excepciones para el objeto infile. Así que no hay ningún problema con eso. Si chequeamos si el archivo de entrada está a fin de archivo, o sea, si ya tratamos de leer uno o más caracteres después de fin de archivo, entonces hacen break. Y eso es lo que va a pasar aquí. Si lo pueden ver acá, vemos cómo se sale del bloque, ¿verdad? Entonces, en este caso, como decíamos, ya el try está de más. Aquí lo vamos a quitar todo esto. El catch está de más. Y ahora seleccionamos todo esto y apretamos una tecla mágica para indexarlo, pues para indentarlo mejor. Entonces ahora vamos a correrlo una vez más y vamos a verificar que todo funciona bien en la ausencia del try block, el try catch block, ¿verdad? ¿Por qué? Porque nuevamente el objeto que representa el archivo de entrada ha sido, o sea, tiene el default que es no lanzar excepciones. Ok, entonces aquí podemos ir viendo que se va leyendo. Ya vamos leyendo el goodbye aquí abajo, ¿no? Ya leímos el segundo goodbye, ya estamos al final de archivo. Se intenta leer un poquito más y eso hace que el objeto de leer retorne que end of file es true y hace un break. ¿Ven? Y nos salimos del while. Ahora sí estamos manejando adecuadamente los asuntos de fin de archivo con relaciones a objetos que representan streams, chorros de bytes, en este caso provenientes de un archivo de texto. Finalmente, o sea, con eso concluimos esta pequeña sección y hacemos una pausa. Muchas gracias. Bien, hemos visto entonces un ejemplo de cómo hacer escritura y lectura de un archivo. Generalmente es preferible no utilizar excepciones cuando estamos lidiando con archivos. Es cierto que el código se vuelve un poquito más lleno de ifs
y cosas así, pero realmente las excepciones pueden volverse igual de complejas o hasta más y dificultan el control de, de qué instrucción sigue y la secuencia de instrucciones, etcétera. Es mejor hacerlo sin excepciones. En este caso, por ejemplo, tenemos un ejemplo de un archivo cuyo nombre es X cualquiera, ¿verdad? Y que vamos a tratar de abrirlo. Para ver si se pudo abrir, vamos a hacer un if infile.good. El good nos va a indicar, en este caso nos va a decir todo está bien, y aquí, bueno, vamos a poner la banderita esta en true para podernos salir del while. También podríamos haber hecho un break aquí. Aquí abajo tenemos la lectura de un entero, luego un doble, que ya sabemos cómo es que eso camina. Ya lo hemos examinado. Para ver un poquito más avanzada en los procesos de entrada y salida, vamos a hacer un vistazo del futuro. Vamos a ver algo que tal vez no estamos listos ahorita para ver, pero que quiero que lo vean para que se vayan acostumbrando. Es importante irse acostumbrando a los idioms de C++. Y entre los idioms más importantes que existen en C++ son aquellos relacionados con la biblioteca estándar de C++. En particular, los iteradores, los contenedores y los algoritmos. Entonces, aunque es un poco temprano para entrar en eso, voy a mostrarles que a pesar de la gran cantidad de algoritmos y la variedad de iteradores, la variedad de contenedores que existen, etc., en realidad su uso es bastante simple. Tengo un ejemplo que ocupa dos pantallas. La primera es la siguiente. Vemos que es una función. La hemos declarado como no except porque sabemos que no va a lanzar una excepción, porque cada cosa que estamos haciendo acá sabemos que no producen excepciones. Y también, bueno, parte de saber eso es que no hemos prendido las excepciones para los objetos de tipo ifstream o offstream que tenemos acá. Y si no los prendemos, entonces por default se quedan sin excepciones. ¿Ven? Entonces, ¿qué es lo que vamos a hacer? Primero vamos a leer de un archivo cuyo nombre es fs.txt y vamos a grabar en otro archivo con un nombre diferente. Lo que tenemos que hacer es abrir el archivo de lectura. Eso se ejecuta en esta línea. Aquí verificamos si todo está bien. Entonces, al decir if not is, si not is retorna true, es que algo anda mal con el archivo. Probablemente no existe. En ese caso ponemos un mensaje, ¿ok? Y retornamos falso. ¿Falso por qué? Bueno, porque esta función la hemos declarado retornando booleano,
y no ha logrado hacer su meta, que era leer, ordenar y escribir un archivo. Inmediatamente después, en esta línea, ya, si llegamos aquí es porque se pudo abrir el archivo. ¿Ok? Si se pudo abrir el archivo y como el archivo no está vacío y no se ha tratado de leer de él, en todo caso, no vamos a tener el archivo en fin de archivo. No vamos a tener end of file para el archivo que está representado por el objeto is. Por eso es que si hacemos is.endofile nos va a retornar falso. Eso lo vamos a almacenar en esta variable. Ahora viene algo que sí es futurístico para ustedes, y es una declaración de iteradores que también utiliza templates, ¿okay? Que son estas angulares aquí. No vamos a entrar en eso, simplemente les digo que los iteradores son objetos que se crean a partir de un archivo, en este caso a partir de is, o a partir de nada, que indica fin de hilera. Y estos dos iteradores nos van a permitir hacer lectura del archivo. Ahora van a ver qué elegante. Está aquí abajito la lectura. Bien, tenemos listo el archivo de lectura, tenemos que crear el archivo de escritura. El archivo de escritura se genera en este momento. To es el nombre. Luego chequeamos si se pudo abrir. Si no se pudo abrir, retornamos falso y termina la función. Si llegamos a esta línea, es que sí se pudo abrir. Aquí vamos a definir otro tipo de iterador. Este es un iterador de salida, por eso dice OS Stream Iterator, mientras que el otro era un iterador de lectura o de entrada, porque decía IS Stream con I de input o de output. Ahora, el objeto OStream string, el que diga aquí string, quiere decir que va a presentar o hacer, va a output hacia el archivo de salida, utilizando palabra por palabra. ¿Okay? El objeto, el iterador le llamamos OO y se basa en el archivo OS, que es el que abrimos aquí arriba, y esta hilera que tenemos acá simplemente indica que para cada palabra, después de cada palabra, va a venir un cambio de línea. Entonces, este carácter o caracteres, lo que representa es lo que va a separar las diferentes palabras del archivo. ¿Vea? Esto va a crear un archivo con todas las palabras del archivo de entrada, pero las va a colocar cada una en su propia línea. Ahora bien, ¿cómo hacemos para leer del archivo? O sea, ¿de dónde sacamos las palabras? ¿De dónde sacamos las palabras? ¿Me creerían si les digo que en esta línea, en esa instrucción, se lee y se carga todo el archivo de entrada, leyendo palabra por palabra y colocando cada una de ellas, cada una de las palabras, en un elemento de un vector? No sé si a ustedes no les parece que esto es sumamente elegante y sumamente poderoso. No sé.
Lo único que se me podría ocurrir es que estén un poquito abrumados por la sintaxis, pero quitando eso de lado, yo diría que si asumimos que se familiarizan con los iteradores, que se familiarizan con los objetos de entrada de archivos y de salida de archivos, yo diría que tarde o temprano van a concordar conmigo y van a decir, wow. ¿Ok? Ahora, una vez que hemos leído, vamos a leer de dónde a dónde. Vamos a leer del inicio, que está representado por II, es el iterador II, y vamos a leer hasta el final, que está representado por EOS. ¿Okay? Entonces, después de leer, obviamente, si ahora nosotros le preguntamos al archivo de entrada que si estamos a fin de archivo, nos va a decir que sí, porque ya leímos todo y ya llegamos al fin de archivo. ¿Ok? Y para terminar, entonces ahora vamos a hacer algo más. Lo que vamos a hacer es que queremos ver el vector que ha sido creado, lo queremos presentar en la consola y queremos presentar cada palabra del vector separada por una nueva línea en la consola. Y esto es lo que hace el algoritmo copia de el inicio del inicio del vector B. Vemos que B es un vector, ¿ok? Y termina al final de ese vector, ¿ok? Y le estamos diciendo, utilice el iterador de salida basándonos en hileras y tirando esto hacia out, o sea, el objeto que representa la consola o la salida estándar, y separando cada uno de los elementos, que son, cada elemento, como dice aquí, es una hilera, o sea, una palabra en este caso. Entonces van a ser separados por nuevas líneas. Una vez ahí podemos ver el resultado del nuevo vector, ¿verdad? Luego lo que hacemos es ordenarlo con un algoritmo llamado sort, que tiene varias sobrecargas, overloads, y aquí le estamos diciendo ordene desde el principio del vector hasta el final del vector. Aquí es sin meternos en ningún detalle sobre qué es qué retorna begin, qué retorna end, por qué aquí usamos cBegin y por qué aquí usamos begin. No nos metemos en nada de eso. Nada más vemos esto por encima, en un nivel de abstracción alto. ¿Okay? Una vez que ordenamos el vector, entonces podemos hacer uso de este algoritmo que también viene en la biblioteca estándar, Unique Copy. Entonces, lo que queremos aquí es copie sin repetir palabras del vector, o sea, del inicio del vector hasta el final del vector, y haga la salida utilizando el iterador de salida OO, que es el que definimos aquí. ¿Se acuerdan? Aquí está OO, que básicamente el iterador va a trabajar sobre el archivo OS, que es el que abrimos acá, y va a separar todo con nuevas líneas. Entonces, después de esta línea, vamos a tener en el archivo nuevo ya las palabras ordenadas y sin repetir.
Si ahora nosotros quisiéramos verificar el estado del, del archivo de entrada, entonces podemos volver a preguntarle a IS end of file y nos va a dar true. Igualmente podríamos querer asegurarnos de que el archivo de salida, o sea OS, esté bien, y para eso lo que necesitamos es activar el operador booleano que está definido en las clases de entrada y salida. Al final, si todo salió bien, la condición final esta tiene que dar true. True, ¿por qué? Porque vamos a estar en el archivo de entrada, vamos a estar al fin de archivo, porque se leyó todo el archivo y en ningún momento nos volvimos a ubicar al principio. Y vamos también a tener true que el archivo de salida está bien, o sea, OS is ok. Vamos a ver esto en ejecución. Vamos a hacer que esto ejecute para que lo vean línea por línea. ¿Ven? Aquí abrimos el archivo, no hay problema. Chequeamos si estamos a fin de archivo, que no debería ser cierto. Está bien, porque si vemos aquí abajo, vemos que is end of file es falso. También podríamos poner acá p is end of file falso. Aquí creamos un iterador de entrada, aquí que apunta al principio, aquí un iterador de entrada que apunta al final, aquí creamos el archivo de salida, verificamos que esté bien, aquí creamos el iterador de salida que opera sobre el archivo que acabamos de abrir, aquí hacemos la lectura. Y ahora sí, como ya hicimos la lectura, entonces pensémoslo como un cursor en una base de datos. Ya el cursor va a estar al fin de archivo. Entonces si verificamos si el archivo de entrada está al fin de archivo, nos va a dar que sí. Entonces is end of file va a ser true. ¿Lo ven? Ahora vamos a copiar el vector y vamos a pedirle al programa que nos ponga el contenido del vector en la consola. Perdón. Ahí está. Vean. Aquí está. Este es el contenido del vector. Goodbye, cruel world. I'm leaving you today. Bye. Goodbye. Ese es el contenido del vector. Ahora lo vamos a ordenar el vector. Y ahora que está ordenado, lo vamos a copiar, pero sin repetir. Veamos que aquí tenemos tres palabras repetidas. El goodbye está 3 veces. Entonces, para quitar las palabras repetidas, primero lo ordenamos. Y una vez que está ordenado, se invoca el algoritmo Unique Copy y se le pasa al iterador a donde queremos que haga la copia. ¿Ok? Igualmente, si ahora chequeamos, ya esto es redundante, pues damos que está bien. El is end of file sigue siendo true. Si chequeamos cómo está el archivo salida, el OS is ok, va a ser true. Y
finalmente terminamos. ¿Quieren ver los dos archivos? Este es el archivo de entrada y este es el archivo generado. Entonces, lo primero que vamos a ver es que no hay repeticiones y lo segundo, que está ordenado. El archivo de salida está ordenado y cada palabra está separada por una nueva línea. ¿Vale? Entonces agarramos, en cuestión de unas pocas líneas de código, agarramos un texto, lo leímos palabra por palabra y lo grabamos en otro archivo. Y eso lo hicimos vamos a abrir aquí un poquito para que se vea. Vean el código que se ocupó. Y eso que aquí hay código redundante simplemente que usé para que ustedes vieran. Pero fíjense que estamos hablando de eso fue lo necesario para copiar y ordenar y eliminar los repetidos de un archivo a otro archivo. Nuevamente, sobra decir el poder y el control que se puede tener con estos.